Saludos, 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 muy buen día para todos ustedes, agradeciéndole a cada uno por estar presente en este su programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. A esta hora les acompaña Francisco Javier Rodríguez, alias DJ Fénix, y mi compañero Manuel Tineo. Buen día, señor, ¿cómo está? Buenos días, por la gracia de Dios nos sentimos bien. Estamos bien, un poco agripados, pero no nos ha quitado la fuerza para caminar y para estar aquí. Estamos aquí, un poco medio defectuoso de salud, pero por la gracia de Dios estamos aquí, esperando de que también ustedes se sientan bien. Nunca es que estamos al bien el 100%, pero siempre Dios nos da alivio para continuar. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, así es. Recuerden que la línea de comunicaciones están abiertas para ustedes. Si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden marcar al 809-721-5028, 809-721-5028. Ahí está la línea abierta para todos ustedes si desean ponerse en contacto. 809-721-5028. En esta mañana continuamos explicando el libro del Éxodo, descubriendo, aprendiendo, escudriñad las escrituras, decía Jesús. Escudriñad. Señor Manuel Tineo, ¿por qué usted cree que Jesucristo decía escudriñad las escrituras? Bueno, para mí escudriñar las escrituras es porque cuando yo leo un ejemplo, un versículo y me detengo a meditar en lo que el versículo dice, es para yo fortalecerme, para yo poder entender con claridad lo que Dios me está diciendo. Eso es lo que dice escudriñar. Porque si usted lee, es como el que está brincando. Usted lee ahí, pasa al versículo siguiente, pero no entiende nada. Usted va como el que va brincando, pero cuando usted se detiene a meditar en lo que lee, entonces es cuando usted puede entender con claridad lo que Dios le está diciendo. Y más, antes de leer, pedir la dirección del Espíritu Santo para que le ayude, porque solo no podemos entenderlo. Amén, así es. El Señor enfatizaba tanto en decir escudriñad las escrituras, porque hay personas que leen ya con algo temático, o sea, con algo en la cabeza, y pueden ver lo esencial de la escritura y lo pasan por arriba, no lo ven, hay un paño. Entonces, por eso él decía escudriñad, o sea, poner atención a cada palabra de la escritura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué el pueblo, la mayoría de religiosos rechazaba a Jesús? Porque no estaban escudriñando perfectamente lo que hablaba de Jesús, lo que Dios, el Padre, había ya profetizado de su propio Hijo. Es así. Cuando escudriñamos, podemos darnos cuenta cuando Dios le está hablando a una gente en el presente. Y podemos darnos cuenta si esa misma conversación que Dios está hablando en el presente es para el futuro también. O sea, podemos poner un pequeño ejemplo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, me ama, muchos leen el versículo y están mirando que Jesús le está diciendo a Pedro, me ama. Y Pedro le responde como 3 veces, sí, Señor, tú sabes que te amo. La gente entiende eso, pero no entiende, no se detiene a meditar en esa conversación de Jesús y Pedro y aplicárselo y decir, pero el Señor me está diciendo a mí que si yo lo amo. Entonces, cuando usted no escudriña, usted se queda en que Jesús está hablando con Pedro, que no es con usted. Pero si escudriñamos y meditamos, cuando Jesús le estaba diciendo a Pedro, tú me amas, en el mismo momento que usted está leyendo ese versículo, aplíqueselo a usted, como que Jesús le está diciendo a usted mismo que si usted le ama.
Y ahí es que usted puede aprender de que Jesús al mismo tiempo habla con todo. Porque lo que Jesús dice es hablando con todo en general, con todos sus hijos. Amén, así es. Bien, vamos a orar en esta mañana para así dar inicio formal a este programa y entrar entonces de lleno a lo que es las Escrituras. También, si usted desea una oración, si desea ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo llamando al 809-721-5028. Ahí está la línea de comunicaciones a través de nuestro WhatsApp 809-721-5028. Esa es la línea por la cual usted se puede poner en contacto. Oramos. Padre, Señor, Dios eterno que está en los cielos, en las alturas, glorificado, santificado sea su nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permite estar aquí en esta estación de radio, Señor, para llevar su palabra a todas las naciones. Le rogamos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que por favor su Espíritu Santo nos acompañe a nosotros. Que usted ponga palabra en nosotros, Señor. Que usted ponga su poder, su espíritu, su autoridad en nosotros. De la misma forma que usted la puso en Aarón y en Moisés, Señor. Amén. Que también la rectitud y el amor de los profetas por usted también estén en nosotros, Señor. Defiéndanos, Padre amado. Pelee la batalla por nosotros. Háganos usted triunfador, así como hizo que Abraham triunfara aquel día, Señor, cuando él no llevaba ningún cordero para sacrificar, pero él sabía que usted se iba a proveer de cordero, Señor. Por eso, Padre, le pedimos en este momento que usted se provea a usted mismo de nosotros, Señor. Que usted, Señor, nos limpie, nos ayude y nos permita un espíritu recto dentro de nosotros, Padre amado. Amén. Para que así no seamos confundidos por la maldad de este mundo. Rogamos por el pueblo de la República Dominicana, por sus autoridades espirituales y políticas. Rogamos, Señor, también por los demás países donde llega este programa, Padre amado. También rogamos por sus autoridades, Señor, políticas y religiosas. Rogamos también por el que escucha esta palabra, para que las vanidades de este mundo no endurezcan su corazón, sino que puedan ver la luz de Cristo y puedan ser salvos, Padre amado. Toda gloria, toda honra sea por siempre a usted y a su Hijo Jesucristo, en el nombre de su Hijo de Jesucristo. Amén. Bien. Suena como extraño mencionar el nombre de Cristo y decir en el nombre de Cristo también. Pero así nos enseña nuestro Señor. Y aún en Apocalipsis dice: gloria al que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y a su Cordero. Y a su Mesías. La gloria sea al que está sentado en el trono. Amén. Y al Cordero. El que está sentado en el trono es el Padre. Amén. Y el Cordero es Cristo. Cristo Jesús. Así es. Y dice la palabra, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Amén. Dice Juan 20:17, Jesucristo hablando dice: voy a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Amén. Entonces, Cristo nos enseñó, nos mostró a su Padre. Nos enseñó cómo realmente agradar a su Padre y al mismo Cristo Jesús. Y para esto, al base bíblica, con claridad hablando. Cristo es nuestro Rey en el trono terrenal. Para eso hay base bíblica.
Y el Padre sigue siendo el director de la hueste celestial, en el trono celestial. Son dos tronos, sépase eso. El trono celestial, que dice la palabra de Dios, dice que todo pasará, menos la palabra de Dios, ni el campamento donde Dios acampa pasará. Todo pasará. Entonces, cuando desconocemos el trono celestial, estamos tirando el evangelio por el suelo, porque ese es nuestro amparo, el Padre. El Padre es nuestro amparo. Entonces, cuando creemos que Jesús lo es todo, entonces nos estamos deshaciendo de la parte más importante, diría yo, que es donde se aplica la autoridad y de donde sale el orden, de donde sale el dictado de todo lo correcto que hay que hacer. Porque dice que Jesús se sujetará a su Padre para hacer todo en el trono terrenal. Es sujeto al Padre, bajo la dirección del Padre. Amén, así es. Señores, en este día vamos a mostrar algo que usted no lo ha escuchado, no se lo han enseñado todavía en lo que es las religiones. O en el mundo cristiano no he visto, porque no voy a decir, voy a hablar de manera personal. Yo no lo he escuchado, no he visto a un predicador que lo predique. Incluso el Espíritu Santo a través de mí mejor ha predicado de este punto y le ha dicho a muchos cristianos muchas cosas. Porque, por ejemplo, ¿quiénes fueron los que salieron de Egipto? ¿Quiénes fueron los que salieron de Egipto? Dice que en la gran mayoría el pueblo hebreo. O sea, no, el pueblo hebreo salió de Egipto. Ellos registran que algunos egipcios lo siguieron. Exactamente. En el desierto, escuchen esto, en el desierto dice que el pueblo hebreo volvió a pecar contra Dios, porque entre ellos habían egipcios. Ahora, el Señor no los culpó a ellos por estas cosas, sino ¿por qué? Porque ellos no se habían arrepentido de corazón sinceramente, o sea, no habían escuchado la voz de Dios. Porque desde un principio lo que Dios quiere, ¿qué es lo que Dios quiere desde un principio? La esencia de la Biblia, ¿cuál es? Es arrepentirse de corazón y apartarse del mal. En esta nueva etapa vamos a ver ahora los egipcios que fueron salvados. ¿Por qué? Porque muchos piensan que todos los egipcios fueron condenados. No es así. En los versículos que vamos a leer ahora, vamos a ver egipcios que se arrepintieron y creyeron en el Dios de Israel. Sí, porque aquí estamos viendo de que si estos egipcios siguieron al pueblo de Israel era porque ya ellos estaban entendiendo la doctrina del pueblo de Israel y aceptaron, porque ellos que decidieron cogerle atrás fue porque ellos aceptaron lo que el pueblo le estaba enseñando. Exactamente, aceptaron. Ahora, ¿qué pasa? Y escuchen por qué es tan importante explicar esto. Lo que pasa es que el mundo cristiano es el mismo pueblo de Israel. O sea, es la misma figura, a nivel de figura. El pueblo cristiano es la misma figura al pueblo de Israel original, al que está allá en aquel pueblo y al que está plasmado aquí en las Escrituras. Pero ¿qué pasa con esto?
como hay personas de diferentes raíces, nacionalidades y diferentes culturas que vienen al cristianismo, entonces ellos después quieren plasmar su cultura al cristianismo y ahí se hace una mezcla y logran convencer al cristiano fiel o al mismo cristiano. Entonces la mezcla se vuelve. Es por ejemplo como un homosexual. Un homosexual no arrepentido que trata de integrar al cristianismo. Trata de integrar al cristianismo que Dios ve a todo el mundo por igual y que se puede ser homosexual siendo cristiano. Y eso no es así. Un ejemplo para que usted más o menos entienda. Ahora. Sí, se entiende más o menos en cuanto a lo que es la mezcla. Cuando hay mezcla de algo, de dos materias, tanto se va de un lado como para el otro, la química. Claro. El pueblo hebreo estaba, el pueblo egipcio, en minoría, vamos a decir, estaba entendiendo la razón del pueblo hebreo y por eso ellos estaban de acuerdo con el pueblo hebreo, esa minoría que estamos mencionando. Pero también ellos tenían su costumbre. Exactamente. Ellos tenían su costumbre que también contagiaron a los hebreos. Ese es el punto. Porque podemos ver donde los egipcios eran adictos a la carne. Un ejemplo. Exacto. El pueblo hebreo reconocía que comer carne se comía por la obligación, pero no por adicción. Entonces, también ellos se contagian, los hebreos. Muchos se pusieron adictos a la carne. Exactamente. O sea que lo que estamos explicando es que la cosa donde hay mezcla, tanto un químico va para un lado como el otro de allá para acá viene para... Exactamente. Entonces los hebreos tenían su cultura, su tradición, y los egipcios por igual. Exactamente. Pero ahí había una batalla que había que equilibrar. Entiendan por qué menciono esto. Jesucristo enfatizó, encargó, dio un encargo a todo el cristiano legítimo. ¿Por qué? Hay un cristiano que es legítimo y hay otro que es un bastardo. ¿Por qué digo esto? Porque los bastardos, los hijos bastardos son los rechazados, que aunque se ponen su nombre, son bastardos, no son reconocidos. Y así mismo dice Jesucristo que van a haber cristianos. Van a haber cristianos legítimos y cristianos bastardos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, dice Jesús, cuando yo venga en gloria, pondré a uno a mi derecha y a otros ¿a qué? A mi izquierda. Pero todos son cristianos. A uno llamaré, venid, benditos de mi Padre, y a otro diré ¿qué? Id al fuego, malditos de mi Padre. ¿Por qué? Y dice él, pero habrán muchos que me dirán, pero Señor, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Tal cosa. Pero ¿qué dirá Cristo? Para resumir, él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca ¿qué? Os conocí. Y es porque, es por esto, porque Jesucristo enfatizó que bautícenlos, un ejemplo, bautícenlos para que sean hijos de mi Padre y enséñenles a guardar todas las cosas, a respetar todas las cosas. ¿Enséñenle a qué? A guardar y a respetar. Entonces, aún los israelitas que salieron de Egipto, muchos de ellos habían olvidado su costumbre israelí. Y quizás no tuvieron el tiempo de enseñarles, pero se dejaron incluso influenciar de los egipcios que se habían arrepentido y que habían abandonado a sus dioses. Aquí hay algo que debemos ir explicando. Esto tiene mucha lógica, esta explicación, pero hay que entenderla.
hay que entenderla. Cuando decimos que delante de Jesús están y que todos son cristianos, ellos vienen como cristianos. Claro. No es como mundanos que ellos vienen. No. Porque si ellos tuvieran seguro a un 100% que no hicieron la voluntad de Dios, que eran mundanos, No se acercan. no vienen. Pero fue como cristiano que la multitud vino a recibir su galardón. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A uno Jesús puso a la derecha y a otro a la izquierda. Porque ellos todos creían que venían para ser puestos a la Claro. derecha. Ellos estaban contentos. Ellos vinieron todos que pensaban que su posición iba a ser puesto a la derecha. Pero entonces ahí Jesús está entresacando. Este va para la derecha, este va para la izquierda. Entonces cuando los de la izquierda le digan Señor, porque ellos le van a reclamar, ellos le digan Señor, pero hablando en el idioma de nosotros, pero ¿por qué estamos nosotros a la izquierda? Porque nosotros todo lo que hicimos, lo hicimos en tu nombre, hicimos esto, hicimos aquello en tu nombre. ¿Y cuál será la respuesta del Señor? Apartados de mí, obradores de maldad, nunca lo conocí. Y ellos vinieron todos como cristianos en busca de su galardón. Exactamente. Entonces, eso nos da una enseñanza a nosotros, de que en nuestra vida cristiana, usted es su vigilante, usted mismo. Así mismo. Usted es que tiene que saber, estando solo, estando acompañado, qué usted está haciendo para Dios. Si usted está haciendo algo para usted o es para Dios. Solo, acompañado y donde quiera que usted se encuentre. Porque de esto tenemos que cuidarnos. De no ser rechazados por el Señor en aquel día. Creyendo nosotros que estamos haciendo lo justo. Claro. Si usted está solo y algo le viene a su mente que no es correcto, no piense que alguien no lo está viendo, pero tenga en cuenta que Dios lo está mirando. Tenga en cuenta. Y eso es lo que debemos ser cuidadosos. Exactamente, porque Yo debo ser mi propio guachimán de mi alma, de mi ser. Mi ser debe estar conectado con Dios. exacto. El problema que una vez prediqué este tema aquí es el ceder a los demás y ceder al pecado. Cuando usted cede, que usted aprueba, que usted cree lo del otro. Y el cristiano como cristiano no puede ceder a nada que contradiga la voluntad de Dios como está escrita. No puede ceder. Entonces el pueblo israelí cedió a lo que pidió el pueblo egipcio, que estaba en una creencia errónea y que todavía no había dejado por completo sus raíces como egipcios. Porque ellos estaban en un proceso. Exacto, y es así mismo pasa en el mundo cristiano. Hay muchas personas que se bautizan, pero todavía no han sacado todas esas raíces de malamañas y de costumbres de su cuerpo. Entonces quieren poner esas costumbres en el mismo pueblo de Dios como algo normal, como una tradición, como que es una tradición, como que es algo normal. Y eso no es así. Cuando usted acepta ser cristiano, usted está diciendo claramente: yo rechazo el mundo y la forma de vivir del mundo y de esta época y de siempre, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Aquí hay algo que es bueno que se explique, porque nosotros también tenemos que ser responsables. Hay muchas personas que toman la decisión de ser bautizados porque sienten la necesidad, la sienten. Pero ellos vienen con la tradición del mundo a la iglesia. Pero usted, como más maduro en la fe, Claro, y despacio. dirigente, un ejemplo, es que con amor, Claro, eso entonces despacio. usted va a ir corrigiendo Despacio. a ese bebé espiritual. Un bebé espiritual que sintió la necesidad de Dios Exacto. y viene al Señor, pero viene con cosas del mundo.
los juguetes y todas las cosas. Entonces usted por amor y con amor y como se debe tratar a un inocente, usted va, mira mi amor, esto es así, así, esto no se trae a la iglesia, esto y esto, pero no es que usted le va a quitar todas las cosas juntas. No, eso es despacio con el tiempo. Quitando poquito a poco, y con amor y con el interés de que llegue a ser grande espiritual, que crezca espiritualmente. Es que Jesucristo dice enseñarle, y para enseñar hay que tener paciencia. Si usted no tiene paciencia, usted no puede enseñar, porque no todos pueden comprender a la primer palabra lo que usted está diciendo. Jesucristo muchas veces sabía que ni los apóstoles entendían lo que él decía y tenía que explicarle después una y otra vez. Tenía que ponérselo con figuras para que su mente pudiese reaccionar a lo que él estaba diciendo. Entonces, por esto Jesucristo decía, bautícenlo y después enséñenle. Sí, porque eso es un proceso. En ninguna parte hemos podido ver que una gente que comience estudiando cualquier oficio lo va a aprender de una vez. Claro. Eso se lleva un tiempo. Así es. Pues bien, pasamos aquí para que usted vea que no todos los egipcios se perdieron. Hubieron egipcios que se arrepintieron. Hubieron egipcios que creyeron en Dios y por eso fueron salvos de la destrucción y de las plagas de Egipto también. En el día de ayer quedamos en el versículo 17 del capítulo 9 y vemos cuando Dios, la intención de Dios era demostrarle que a Faraón que se arrepintiera y reconociera que Dios era el verdadero, no habían otros dioses, y que la intención de Dios no era destruir o hacerle daño a Faraón. Lo que pasa es que Faraón en sí mismo estaba él endureciéndose el corazón. Él se estaba negando a ceder a Dios. Por eso aquí le dice, en el versículo 17, dice el Señor, todavía te opones a mi pueblo para no dejarlo ir. O sea, quien se está oponiendo es Faraón. Entonces aquí dice lo siguiente, versículo 18, capítulo 9 dice, mañana a esta hora haré llover granizo muy pesado, como nunca hubo en Egipto, desde que se fundó hasta ahora. Envía pues a retirar tu ganado. Escuchen bien. ¿Quería Dios hacerle totalmente daño? Si Dios hubiese querido hacerle daño, no le advierte a él y le dice lo que él debe hacer para que estos granizos no le hagan daño. Porque él le dice, envía pues. Oigan bien lo que sigue diciendo. Dice, envía pues a retirar tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que quede en el campo y no sea guardado bajo techo, el granizo descenderá sobre él y lo matará. ¿Qué dice Dios? Bueno, aquí hay algo que Dios está tratando con Faraón. Es de que Faraón entienda de que el Dios Todopoderoso es el que le está hablando. Exacto. Porque Dios sabe que Faraón está aferrado a un Dios. Dios lo sabe. Pero que Dios sabe que el Dios que Faraón está aferrado no es un Dios de poder. No. Entonces Dios quiere que Faraón entienda, en base a esta prueba que se están sometiendo aquí, que Faraón vea que este Dios hace posible que se realice lo que dice que va a hacer, y que Faraón lo vea para que vea el poder que tiene ese Dios y que reconozca que está aferrado a un Dios que no tiene poderes. Exactamente. Pero Faraón aún así sigue siendo leal a su Dios. Claro. Ahora vamos a ver en el siguiente versículo que hubieron egipcios que temieron a Dios. O sea, que aceptaron la palabra de Dios, del Dios de Israel. No de los dioses egipcios, no, del Dios de Israel. En el versículo 20, abra, si usted está en su casa o nos está escuchando por la aplicación de la emisora, abra la Biblia y vaya al
capítulo 9, versículo 20 del libro del Éxodo. Y mire cómo dice lo siguiente. Dice aquí, de los siervos, o sea, porque no todos, sino algunos. Dice, de los siervos de Faraón, el que temió la palabra del Señor, puso sus criados y su ganado al abrigo. Cuando dice al abrigo es a la protección, en protección, bajo techo, conforme a como Dios habló. No lo dejó al intemperie, o sea, lo guardó. Tuvo temor, creyó en el Dios que hablaba a través de Moisés y de Aarón. Con los hechos demuestra que él escuchó al Señor. Exacto, pero no Faraón, sino los siervos. Los siervos. Los siervos. Resguardaron. Exacto. Y sigue diciendo, pero el que no puso en su corazón la palabra del Señor, ¿qué dice aquí? El que no le puso atención. Los que no creyeron. Los que no creyeron, oigan. Pero el que no puso en su corazón la palabra del Señor, dejó sus criados y su ganado en el campo, igual que Faraón. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en todo Egipto, sobre los hombres y las bestias, y sobre toda hierba del campo en Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo. Cayó fuego sobre la tierra. Oigan bien, cayó fuego. Con granizo también cayó fuego, o sea, rayos. Miren, Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo. Cayó fuego sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande como nunca hubo en todo Egipto desde que fue habitado. Y ese granizo, oigan bien, y ese granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que había quedado en el campo, así hombres como bestias, y destruyó toda hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dijo aquí? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la palabra que dijo ahora Faraón? Es pecado esta vez. Esta vez. Ahora, esta vez he pecado. Ahora él está reconociendo que ya está pecando. Porque ya está reconociendo que está ¿qué? Escuchando la voz de un Dios a través de un hombre. Ya está escuchando la voz de Dios. Ahora, hubieron egipcios que se arrepintieron y no sufrieron los daños. La Biblia lo registra, ¿sí o no? Hubieron egipcios, esos egipcios que escucharon la voz de Dios, no sufrieron esos daños. Por esto aquí es que él dice, he pecado. Porque los egipcios, los siervos de él, que escucharon y se arrepintieron, no sufrieron los daños. Solamente los sufrió Faraón y los que no obedecieron a Dios de parte de Faraón. Entonces, por esto es que dice, esta vez he pecado. ¿Por qué? Porque Dios fue y le dijo, yo lo voy a hacer, pero no es para hacerte daño. Es para que tú veas mi poder. Yo te voy a complacer viendo mi poder. Reguarda tu gente, reguarda tu ganado, reguarda la pertenencia. Ahora él dice, he pecado. Miren lo que dice, esta vez, oigan, he pecado esta vez. El Señor es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Qué dice aquí? Está reconociendo. Pero es después de tener la pérdida ahora que reconoce que ha pecado.
Al no escuchar la voz de Dios, ahora tienen pérdida. Exacto. ¿Qué dice? Él dice, es justo tu Dios como actúa. Dios es justo. Es que nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Y usted diría, ¿y por qué ahora Faraón está diciendo que Dios es justo de la manera en que actúa? Es porque el Señor le advirtió a él Claro. que hiciera los arreglos, que resguardara su ganado, que resguardara todo. Y ahora, si hay pérdida, es porque él no escuchó la voz de Dios. Y entonces ahora está reconociendo que Dios es justo, porque Dios vino a él, le dijo que resguardara todas sus cosas, porque iban a caer granizo. Entonces reconoce que Dios es justo. Exacto. Escuchen bien. Él reconoce que él ha pecado. Él reconoce que Dios es justo, pero todavía él no se ha arrepentido. No, está en una lucha, en una batalla. Él está reconociendo, los que se arrepintieron y temieron fueron los que creyeron antes de los granizos. Exacto. Antes de los granizos. Entonces él dice, él reconoce que Dios es justo, está reconociendo eso. Pero con eso él no está diciendo que va a seguir a Dios y que va a obedecer ya a Dios. No. Oigan bien. El Señor es justo y yo y mi pueblo impíos. Él los reconoció. Orad al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y os dejaré ir y no os detendré más. Moisés respondió, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. Para que sepas que la tierra es del Señor. O sea, es para que quede claro que donde tú vives, que todo el planeta es de nuestro Dios. Y que esos dioses que tú tienes, a quien tú le has dado lealtad, no son reales, están por debajo de nuestro Dios. Aquí hay algo que tenemos que explicar, entenderlo con claridad, porque hay muchos cristianos hoy en día, cristianos pero dudando del poder de Dios. Y déjeme decirle, Jesús no nos ha dicho a nosotros que a nosotros nos va a ir bien en la tierra. Pero tampoco ha dicho que vamos a estar solos. Jesús dijo que Él estará con nosotros a través de su Santo Espíritu hasta el fin del mundo. Solo no estamos. Muchas personas quieren que Dios use su medio para dejar ver un milagro, un poder. Pero Dios no obra así. Dios obra en el momento de la necesidad. La justicia. De la justicia. Aquí estamos nosotros, que para el tiempo del fin ya Dios ha ido diciéndonos todo lo que va a ir sucediendo, que el mundo va a estar de mal en peor, que el mundo va a estar en contra de lo que profesan en el nombre de Cristo, etcétera. Pero dice el Señor, no tenga temor de nada de eso. ¿No están viendo ustedes todas las herramientas que Dios tiene para librarnos de los enemigos? Y de utilizarla en el momento preciso. Entonces eso debe darnos fuerza a nosotros. Porque esto está sucediendo en el pueblo egipcio, según la explicación. Pero también hay promesa para los que se mantienen fieles hasta el tiempo del fin. Exacto, así es. Bien, sigue diciendo el versículo 29 del capítulo 9. Moisés le está predicando esto es una predicación. Moisés le está aclarando, predicándole a Faraón, demostrándole a Faraón que el Dios de Israel es el Dios verdadero y puede haber paz. Aún en medio de ello puede haber paz. Pero Faraón, por algún motivo, está endureciendo el corazón, porque
lo que Faraón está viendo es la economía. En lo que Faraón tiene puesto el corazón y sus ojos es en la economía del país. ¿Por qué usted cree que ahora él dijo Dios es justo? Porque Dios hirió la economía de Faraón. Y es justo porque le advirtió que resguardara lo de él, para que no tuviera pérdida. Exacto. Entonces, des en cuenta cómo Faraón actúa. Entonces sigue diciendo aquí, Moisés respondió, porque él le pidió que orara y reconoció que era un impío. Él reconoció que no, impío, ¿por qué? Porque no creyente. Porque no es creyente en Dios, porque duda de Dios. Entonces él dice aquí, Moisés respondió, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. ¿Para qué? O sea, cuando tú veas esto, tú vas a entender que todo lo que tú habitas y todo lo que hay es de nuestro Dios. No es tuyo ni de tus dioses. Y diciéndole al mismo tiempo, cuando tú veas todo esto, tú vas a entender que Dios es quien tiene control y el dominio de todo. Porque para darte a entender que se están llevando a cabo todas estas manifestaciones que Dios está haciendo. Es para que tú entiendas que con un Dios de poder que tú estás tratando. Porque todo lo que se hacía era para que Faraón entendiera que Dios en ninguna manera se complace de que él siguiera errado. Dios lo que le quiere hacer ver de que él es el Dios de verdad. Pero escuche bien lo que dice Moisés. Pero Moisés le dice a él, pero yo sé que aunque esto suceda, tú no vas a temer a Dios, ni a la presencia de Dios. Oigan bien lo que él dice. Él dice, yo haré esto para que tú veas que todo es de Dios. Pero sigue diciendo, en el versículo 30, oigan bien lo que dice Moisés. Dice, pero yo sé, oigan bien, él dice, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis aún la presencia de Dios, el Señor. ¿Qué dice Moisés? Tú estás reconociendo que Dios es justo porque hirió tu economía. Pero tú sabes que tu corazón todavía no está a favor de Dios. Moisés lo entiende y se lo dijo claramente. Entonces dice, el lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya en espiga y el lino en caña. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos, porque eran tardíos. O sea, ¿qué está reconociendo Moisés ahí? Lo que le dije, que todavía había algo de la economía y de la comida de Egipto que quedó buena. Entonces, ¿qué? Él se iba a aferrar a eso. ¿Por qué reconoció Faraón que Dios era justo? Porque había que golpeado la economía de Egipto. Y se lo había advertido. Y se lo advirtió. Pero, como había muchos frutos que todavía estaban nuevos, que quedaron buenos, aún Moisés supo que Faraón no se iba a arrepentir, porque todavía iba a tener confianza e iba a pensar que fueron sus dioses que le protegieron parte de la comida, porque era una guerra espiritual. Por eso se lo está aclarando aquí. Miren, él se lo está aclarando, oigan bien, Moisés se lo está aclarando, miren, dice, pero yo sé, Moisés, oigan bien, miren, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis aún la presencia de Dios el Señor. El lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya en espiga y el lino en caña. O sea, los granizos cayeron y destruyeron eso. Pero al ser tan pequeño el trigo, vean, pero el trigo y el centeno no fueron destruidos, porque eran tardíos. ¿Por qué? Porque eran tardíos. O sea, esa siembra tardía
iba a qué, iba fluyendo y estaba, bueno, entonces la confianza de Faraón, ¿qué iba a decir? No, mis dioses pelearon por mí y me dejaron esta comida. Entiéndase esto, eso es lo que le está explicando, eso es lo que le está explicando Moisés a Faraón, y fue así. Y oigan lo que sigue diciendo. Cuando Moisés salió de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia dejó de caer sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó, oigan bien, se obstinó en pecar, él y sus siervos, y endureció su corazón. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. ¿Entendió? ¿Se cumplió la palabra que Dios le dijo, sí o no? O sea, que Moisés dijo ahí. ¿Qué más tiene Dios que mellarnos a nosotros? Por esto es que dice la palabra que va a haber hambre, porque Dios sabe que la economía tiene que colapsar a nivel mundial. La confianza del hombre tiene que colapsar para que el hombre entienda que de Dios es la plata y el oro. Faraón dijo, ay sí, yo soy impío, porque no había puesto los ojos. Moisés sí se dio cuenta porque él le había reconocido. El Espíritu Santo sí me dio a mí a entender por qué Faraón había dicho esa palabra de que Dios es justo. ¿Por qué? Porque le melló la economía. Pero cuando Moisés le dijo, yo sé que tú dices eso porque Dios te advirtió primero y hirió tu economía. Pero cuando tú veas que el fuego y los granizos no destruyeron el trigo y la cebada porque eran tan pequeños y era tardío, que todavía no estaba al punto, tú vas a endurecer tu corazón nuevamente, porque vas a pensar que fueron tus dioses. Pero aquí la Biblia explica que era porque eran tardíos. Si hubiesen estado normal, igual, también habían sido destruidos ese día. Y así sucedió. Cuando cesaron las lluvias, cuando cesaron todo, volvió Faraón a hacer lo mismo. Señores, hay dos enseñanzas en la lectura de este día. La primera enseñanza es, muchos enseñan que solamente los israelitas salieron de Egipto, que solamente el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Dios también perdonó a egipcios que creyeron en él y siguieron el pueblo de Israel. Pero la enseñanza es, si usted es cristiano, no ceda o no traiga la costumbre del mundo a lo espiritual. No cambie la enseñanza del pueblo de Israel por el pueblo gentil. Las enseñanzas de Israel serán eternas para todas las generaciones, dice Jehová, y para todos los pueblos. Es por las normas de Israel que el mundo será regido. Son por los mandamientos de Israel que el mundo será juzgado. Y no pueden ser cambiados. Es así, porque ¿cuáles fueron los dirigentes que Dios eligió para darle formación a su iglesia? Fueron hombres israelitas. Amén. Y hasta el día de hoy, la Biblia apoya y le da fuerza a esa nación, a ese pueblo.
dice que nosotros somos allegados al pueblo. No es que somos el pueblo original, somos mitad del pueblo. Ya vengamos a ser un solo pueblo. Porque claro que sí, ya no somos dos pueblos, es uno. Pero Israel es el tronco. Es el punto de inicio. Amén, así es. Entonces, no endurezca tu corazón porque tú pones tu confianza en tu economía, en tus posesiones, o porque tú estás creyendo en dioses que no es el Dios verdadero, como lo hizo Faraón, porque por esto Faraón endurecía el corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperamos que este programa sea de beneficio para ti y para toda tu familia. Gracias por estar en tu programa Despertar Cristiano. Bye bye y que Dios le bendiga. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Dándole gracias, Señor, nos despedimos porque hemos aprendido mucho. Gracias, Señor, por esta oportunidad, porque el Señor nos ha hablado en esta mañana a todos. Nos ponemos en su mano, ponemos la audiencia que está conectada en su mano, Padre, y a su familia de ellos. Y pidiéndole a usted, Señor, que nos ayude a atesorar su palabra en nuestra mente, sacar los mejores resultados de su palabra, poner en práctica lo que usted nos enseña, Padre. Ponemos la iglesia en su mano, Padre, los dirigentes, para que ellos entiendan, Señor, cuál es la responsabilidad que tienen con usted, Padre, es de llevarnos de la amonestación y hacer en conformidad con lo que usted nos ha mandado. En su mano nos ponemos nuestra familia en su mano. Mire, Francisco Javier y su familia lo pongo en su mano, su esposa, su madre, sus hijos, de su madre, todo, sus hermanos de Francisco Javier, la familia de Carolina. Mire, Señor, mi familia también, mi esposa, mis hijos, mi nietecito, Señor. Todos nuestros vecinos lo ponemos en su mano, Dios. Ayúdenos a hacer una luz encendida, Señor, capaz de corregir, de mantenernos firmes en el camino, llevando a cabo, Señor, todos los movimientos en que usted nos ha mandado que hagamos, Señor, y esperar hasta que usted, Señor, actúe y ordene, Padre, cómo debemos hacer las cosas. En su mano estamos. Le pedimos, Señor, que nos perdone en todo lo que le hemos ofendido, Señor. También ponemos en nuestro país, el mundo en su mano, Padre, los gobernantes, las autoridades, nuestro pueblo de Monción, la iglesia de Monción, Padre, los hermanos, todos, para que todos nos aferremos a lo que está escrito y que podamos estar unidos, que esa es la verdadera unidad que debe buscar la iglesia, estar unidos por la palabra. Gracias, Señor, le damos. Diríjanos en este día. Quédese con nosotros. Son favores que le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bye bye. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar en tu programa Despertar Cristiano. Bye bye. Dios le bendiga.